Buenas tardes, chiquillos, chiquillas. Espero hayan tenido un buen fin de semana, hayan podido descansar. Vamos a empezar con la guiontía de hoy. Eh, Le aprovecho de decir que si alguno descargó el set ya y la base de datos, que es la que vamos a trabajar hoy día, sería ideal que la base de datos la volviera a descargar. Por el hecho de que hace unos minutos, yo como 8 minutos aprox, un poquito antes de que terminara la mentira, la volví a subir porque tuve un problema con la primera. Ya, subí la equivocada y después tuve problema con poder subir la otra, pero ahora está bien, la pueden descargar. Así que los que no, vayan a Canvas, está la parte de materiales, está la semana 6 dentro de los módulos y ahí están los materiales, el set 3 y la base de datos 3 que vamos a trabajar hoy día. Así que voy a empezar compartiendo la pantalla mientras ustedes van ahí y descargan para que me sigan en la lectura y en el procedimiento que vamos a hacer hoy día. Hoy día vamos a hacer un poquito más de cosas que la semana pasada, así que antes que estar un poquito atento. Ahí debo estar presentando. Entonces, econometría 1, a ver, set 3, p-value e interpretaciones. Vamos a ver qué significan los valores p-value, cómo interpretarlos en mis tablitas, ¿verdad? Y más otras interpretaciones que son sumamente importantes al modelo de modelar. Como les dije el lunes pasado, van a llegar a un punto en que van a tener que hacer un trabajo. Y el trabajo va a ser indispensable el saber interpretar cada cosa. ¿Ah? Saber cuándo interpretar, cuándo no, porque no se interpreta todo lo que me da la tabla. Y nosotros vamos a ir viendo de a poco qué cosas se interpretan y qué cosas no. ¿Ok? Así que vamos a leer la base de datos de hoy. Es un poquito más compleja, un poquito más elaborada, si ustedes la descargan se van a dar cuenta, que la de la ayudantía pasada. Dice, utilizando la base de datos set-03. La extensión de Excel, ¿verdad? Que la utilizamos en Gretel, que sigamos la siguiente instrucción y concluya según los resultados obtenidos. ¿Eh? Aquí nos ponen un caso. El Ministerio de Economía de Chile elabora la encuesta longitudinal de empresas, la L. En esta base de datos la pueden descargar, ¿bien? Aquí tenemos datos del 2007. Ustedes pueden descargar varias bases de datos, estos son específicamente la del 2007. Es una encuesta larga, ¿verdad? Aquí vemos que una muestra de 8.723 empresas con datos efectivos, es decir, hay más datos de 8.723, solamente que 8.723 empresas entregaron todos los datos que se les pedía, a las otras les falta algún datito. ¿Bien? Lo que no es un problema para nosotros en Greta. Y en base a esto, ellos están interesados en determinar los factores que inciden la eficiencia de la empresa. Dado esto, se pide que se corra la siguiente regresión, ¿bien? Que va a ser RAT más B0 más B1 END más B2 y todo lo que sigue aquí hasta el ¿bien? Y veamos qué significa cada una de estas variables, porque aquí están, claro, en una abreviación que quizás no es tan, y esto, aquí les va a pasar algo que va a ser eh, muy común dentro de lo que nosotros nos va a pasar cuando tengamos base de datos. A nosotros nos va a pedir de repente, corramos una regresión, y las cosas que aparecen aquí, ¿verdad? Estas abreviaciones no van a ser las mismas que nos van a aparecer en nuestra base de datos en sí. Entonces, nosotros tenemos que saber qué significa cada abreviación. Y eso es un paso clave. Si a nosotros nos dan una base de datos y nosotros queremos y no sabemos qué es la base, qué significa, ir dónde se extrajo la base de datos, buscar información sobre la base de datos primero antes de meterla al programa. Nosotros aquí se lo hacemos un poquito más fácil porque le decimos qué significa cada cosa. Entonces nosotros podemos enlazar con lo que pasa en nuestra base de datos. Por ejemplo, RAP es la rotación de activos de la firma 1, de la firma I, que mide inversamente los conflictos de agencias sobre administradores y propietarios. ¿Bien? RAT es lo que quiero modelar.
Es decir, RAT va a ser la rotación de activos, que va a ser la eficiencia de la empresa. Por otra parte, las variables explicativas son endeudamiento ya, entonces sé que es endeudamiento, deuda, patrimonio, monitoreo bancario, que va a ser medido por los años de relación bancaria, tamaño, ¿ya? Medido por el activo total, reputación gerencial, y fíjense que reputación gerencial es una variable que hasta el momento nosotros, al menos en ayudantía, no habíamos visto. Es una variable DAMI. Una variable DAMI, o una variable ficticia, o una variable dicotómica, o una variable binaria. Número, o sea, son variables que nosotros no habíamos visto, pero son todas significan lo mismo. Significan variables que pueden tomar el valor 0 o 1. ¿Ven? 0 en el caso de que sí haya reputación gerencial, o 1 en el que no. O, según me lo diga acá, en este caso, la variable DAMI va a tomar el valor de 1 si el gerente fue despedido en su trabajo previo, o 0 en el caso contrario. ¿Bien? Es una variable DAMI que va a tomar el valor de 1 y 0. Hay otro tipo de variables DAMI que también aparecen aquí y lo vamos a explicar después. Son como variables DAMI compuestas. Estas cosas creo que el profe Manuel ya se la explicó un poquito, así que no está de más reforzarla. Si siguen teniendo dudas, saben que pueden levantar la mano, el chat, todo lo estoy mirando acá, así que eh, pueden hacerlo cuando quieran. O C va a ser las oportunidades de crecimiento y va a estar medido por la rentabilidad sobre el activo, el ROA. ¿Ven? Ustedes que por ahí hayan tenido finanzas, el ROA, o creo que hasta el ROA de repente lo calculan en lo que es contabilidad o contabilidad de costo. El holding también es una variable dicotómica, ¿ah? O DAMI, o ficticia, ¿ya? Puede ocupar el nombre que ustedes quieran. Y va a tomar el valor de 1 si la firma pertenece a un conglomerado empresarial, es decir, a un holding, o 0 en el caso contrario. ¿Ya? Y aquí está la otra variable DAMI que yo le decía, la variable propiedad, ya que va a ser la variable PP, que es la que está asociada aquí al beta 6. Y esta variable es una variable DAMI, pero que se forma de hartas variables DAMI. Ahí le voy a explicar yo cómo se tiene que tratar esto cuando yo estoy haciendo regresiones. Y se mide por 3 variables DAMIs, ¿eh? Que son dueño, socio y gerente. ¿Eh? Es decir, todas estas están englobadas en PP. ¿Eh? Pero ahí las vamos a ver bien en la base de datos. Dueño, la cual toma el valor de 1 cuando el gerente es al mismo tiempo dueño y 0 en el caso contrario. Socio, la cual toma el valor de 1 cuando el gerente es al mismo tiempo socio y 0 en el caso contrario. Eso siempre tiene que ir. Si ustedes hacen un informe y dicen solamente la primera parte y no dicen 0 en el caso contrario, o con otras palabras quizás, o en otro caso, como se dice acá, o acá, tiene que ir, o si no, estaría mal. Gerente, la cual toma el valor de 1 cuando el gerente es solamente administrador y 0 en el caso contrario. ¿Bien? Entonces, antes de ver lo que nos piden, vamos a ver un poquito la base de datos. La vamos a abrir. Buscando por acá. Y ustedes la deben haber descargado. Debe ser exactamente esta. Si se fijan, son muchos datos. Ya estamos en una con base de datos que tiene 10.213 datos, ¿ya? Porque el 1 no se considera que el de acá. Eh, Son muchos datos. Y nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Lo primero, tenemos más variables de las que nos piden regresionar. Por ejemplo, tenemos una variable que se llama cross, que simplemente me dice 2007. ¿Es por qué? Porque acuérdense que la encuesta longitudinal de empresas se hizo el 2007, al menos la de esta base de datos. Entonces, esta es una variable que no nos va a servir. Si quieren, ustedes la eliminan, si quieren, no nos va a influir en nada. Aquí está, fíjense, monback es la variable de monitoreo bancario. Tenemos la variable holding, ¿verdad? Tenemos la variable dueño, socio y gerente. Fíjense que estas tres de acá, hacen una que es la PP. Ahí vamos a ver cómo es que nosotros los tenemos que poner en nuestra regresión. Si es que todas juntas, si es que una por separada, si es que dos y después una. Ahí vamos a ver. Hay una variable género, ¿eh?
que nosotros no la vimos, la edad del gerente, experiencia del gerente, una identificación, cuántos años de educación, la variable fui despedido, utilidad neta, el ROE, ventas, costos operacionales, muchas que nosotros no vamos a ocupar, crecimiento en venta, ya que crecimiento en venta podría ser otra manera de medir la oportunidad de crecimiento, pero nosotros vimos que la medimos con el ROA, que está acá o acá. Entonces ahí vamos a ver cómo es que nosotros lo sacamos. Entonces, fijémonos en otras cosas. O sea, las variables que nosotros queremos ver son muchas variables. Por ejemplo, nosotros vamos a ocupar monitoreo bancario, vamos a ocupar holding, dueños, socios, gerente, vamos a ocupar el fee despedido, vamos a ocupar el ROA, vamos a ocupar que es el ratio deuda-patrimonio, B partido S, y vamos a ocupar activo. ¿Bien? Aquí hay un problema, y un problemita que va a ser común normalmente en la base de datos sobre todo en la base de datos con empresas, y algo que nosotros siempre vamos a tener que hacer. ¿Alguien se da cuenta del problema que vamos a tener con nuestras variables? Si se fijan, monitoreo bancario, ya, años de relación bancaria, pueden ser entre 0 a 50 años, dependiendo cuántos años sean, números bajos. Holding, dueños, socios, gerentes son números bajísimos. Fui despedido también, número bajísimo. El ROA también número muy, muy bajo. Eh, el, el ratio deuda-patrimonio también muy, muy bajo. Pero cuando nosotros vamos a activos, los activos, claro, los activos pueden ser cero, los que quizás empresas que no declararon sus activos. Pero tenemos valores gigantes y otros valores muy pequeños dentro de la misma variable. Aparte, esta variable tiene números muy grandes con respecto a las otras variables. ¿Bien? Esta diferencia, esta disparidad eh, entre variables, entre los valores de las variables, las tengo que solucionar de una manera. ¿Ya? Tengo que reescalar la variable. ¿Cómo yo reescalo una variable? ¿Alguien sabe que me puede ayudar? ¿Mm? Ya. ¿Cómo es que yo rescalo una variable? Una variable se rescala ocupando logaritmo natural. ¿Bien? El ocupar logaritmo natural o log-linealizar la variable, ¿ya? Log-linealizar la variable, significa que la variable va a seguir teniendo la misma implicancia dentro del modelo, pero yo ajusto mi variable, ¿ya? Con el logaritmo lo ajusto para poder ocuparla dentro de mi base de datos. Si yo lo ocupo así, sin ocupar el logaritmo, la, toda mi interpretación va a estar mala. Toda la interpretación va a estar mala. ¿Bien? Entonces, es muy importante el activo, lo voy a tener que log linealizar o aplicar logaritmo a cada una de esas. ¿Cómo puedo hacerlo? Puedo hacerlo de hartas maneras. Puedo aquí poner la función logaritmo, ¿verdad? Ah, logaritmo base 10, fíjense. Pero la verdad es que nosotros vamos a aprender a hacerlo en Gretel, que es una forma muy, muy fácil, con 2 clics lo vamos a tener listo. ¿Ya? Entonces ya sabemos lo que vamos a tener que hacer, o sea, no podemos ocupar el activo así como me lo dan. ¿Bien? A veces yo les voy a poner aquí en la descripción, apliquen el logaritmo natural esto va a ser medido por el activo, el logaritmo natural del activo total. Aquí no se los quise poner, por una cosa es que ustedes tienen que ver la ayudantía, ¿verdad? He visto que no muchos han visto la ayudantía, eh, no estaba muy, muy cerca del certamen, así que van a tener que verla y ver estos detallitos, ¿bien? Eh, Porque ustedes van a tener que calcular alguna cosa en el certamen, la van a pedir, sacar cierta cosa con Gretel, entonces ustedes van a tener que saber hacerlo. ¿Ya? Y ahí son detallitos que van a marcar la diferencia. Fíjense, solamente por no aplicar el logaritmo natural, en esta variable en donde hay una disparidad muy, muy grande de tamaños, eh, estaría todo malo. Entonces puedo tener un 1 o un 7 solamente con eso. ¿Ya? Entonces, ahora nosotros nos vamos a meter al Gretel
Y vamos a hacer todo paso por paso. Antes de meternos a Gretel, vamos a ver qué es lo que nos piden. Fíjense que nos piden determinar los coeficientes beta con sus respectivos divisiones estándar, algo que nosotros ya nos pidieron en la vez pasada. Determinen los estadísticos T, los coeficientes beta con su respectivo pi-value, los intervalos de confianza de los coeficientes beta y determinen el R cuadrado del modelo. Hasta el número 4, a nosotros ya no lo vimos en la ayudantía pasada, hasta el número 4. Y el número 5, 6 y 7 es algo nuevo que vamos a hacer. Vamos a aplicar test de restricciones lineales, algo que el profesor Manuel ya les pasó. Yo igual les voy a repasar un poquito los test de restricciones lineales, ¿ven? Que son, si no me equivoco, 5 test de restricciones lineales que podemos hacer. Vamos a determinar la matriz de correlaciones, le vamos a saber ahí cómo interpretarla. Y después vamos a ver si se comprueba o rechace la existencia de colinealidad. Vamos a ver lo que es colinealidad y vamos a ver si se rechaza o se aprueba la colinealidad dentro de nuestro modelo. Y entonces, quienes me sigan, que abran su Gretel, mientras yo aquí arreglo un poquito estas cositas para poder tener en la mano. Y vamos. ¿Qué es lo que se hacía primero? ¿Verdad? En nuestro Gretel se va a la parte de archivos, ¿verdad? Archivos, abrir archivo de datos y la primera opción, la que nosotros también podríamos poner control más O, archivo de usuario. Algo importante aquí en archivo de usuario, que yo sé que tengo la base de datos en la parte que dice escritorio y en la parte que dice set03, pero no me aparece nada. ¿Qué es lo que había que hacer? Ir la parte aquí que dice fichero de datos de Gretel, ¿eh? Pinchar e ir hasta la última opción que dice todos los ficheros. ¿Bien? Y aquí me van a salir todos los archivos. ¿Bien? Y vamos a pinchar nuestra base de datos, que es esta aquí. Ya pinchamos, doble clic, y algo que siempre lo vimos en la primera ayudantía, que vimos Gretel, que creo que fue la pasada, columna 1 y fila 1, aceptar, porque desde ahí empieza mi base de datos. Fíjense que los datos que se han importado han sido interpretados como sin fecha o sección cruzada. ¿Desea dar datos a una interpretación de series temporales de panel? En este caso le vamos a poner que no. Ahí vamos a ver qué significan que sean datos de panel, sección cruzada. Creo que lo expliqué también en la ayudantía pasada, pero ahí lo vamos a ver más a fondo cuando nosotros veamos cambio estructural, que creo que va a ser la ayudantía siguiente. ¿Eh? Entonces, empecemos a hacer lo que nosotros deberíamos hacer. Lo primero, no olvidarse siempre el logaritmo natural. ¿Logaritmo natural de qué? De activo. Entonces, buscamos nuestra variable que es activo, hacemos clic derecho, y si se fijan, muy fácil, añadir logaritmo. Apretamos, se han generado valores ausentes. Claro, este mensaje nosotros no tenemos que tenerle miedo, ¿bien? Pero aquí me generó el logaritmo. Fíjense que hay valores ausentes, bien, tal como me dice el mensaje, pero ¿por qué se crean esos valores ausentes? Simplemente esos valores ausentes se crean porque el logaritmo natural, nosotros sabemos que el logaritmo en sí, la función logarítmica tiene restricciones. Restricciones que nosotros las vamos a ver aquí. Esto, bueno, es algo que nosotros deberíamos saber. Cuando yo tengo un logaritmo de A en base B, A tiene que ser sí o sí mayor a cero, estrictamente mayor a cero. Nosotros teníamos logaritmo de cero, en caso, porque teníamos activos empresas que no habían declarado su activo. Entonces, esos valores me dan nulo, me dan un valor que existe, el logaritmo de cero. Si ustedes lo ponen en una calculadora, eso les va a dar normalmente match error. ¿Por qué? Porque ese valor es un valor indeterminado, no existe en las matemáticas. Indeterminado. Bueno, al menos en las matemáticas que nosotros conocemos. Bien, entonces, por eso dan valor ausente, no se asusten porque sale eso, va a ser normal. Y Gretel, como el que nosotros estamos trabajando con, ¿verdad? Con el programa más simplecito en términos de interpretación y demás,
Gretel no se va a hacer ningún problema por esos valores. Hay otros programas que sí, que uno va a tener que corregir esos errores, cambiarlos por valores muy, muy chicos, o esos valores ausentes, agregarles ceros nuevamente. Pues la verdad es que nosotros no nos tenemos que hacer ningún problema. Gretel no se hace ningún problema, entonces nosotros tampoco. Si es que a ustedes les interesa aprender otro programa, hay alguno por ahí que está ocupando Stata, si lo hace y le sale un error, me van a tener que contactar, porque ahí yo lo ayudo a arreglarlo. ¿Bien? Si a alguno le interesa también aprender Python, R, y Stata también, como dije, aparte de este, y lo está haciendo a la par, y tienen duda, también me pueden preguntar, no hay ningún problema. ¿Bien? Si no saben descargarlo y quieren descargarlo y quieren aprender porque les interesa este mundo, saben que me pueden escribir. Eh, en el mismo Teams que yo he intentado mantenerlo abierto, para sus dudas, o dentro del set, dentro de la guía, siempre a la última opción, de la primera hoja al final, sale mi correo electrónico, eso me llega al tiro y al tiro lo respondo apenas lo vea. ¿Bien? Entonces ahora vamos a proceder, paso número uno, ¿verdad? A hacer nuestro modelo. Bien, si han quedando dudas, ustedes saben, levanten la mano, escriben un mensajito, yo lo voy respondiendo. Vamos a ir a nuestro modelo, mínimos cuadrados ordinarios, apretamos. ¿Bien? Acuérdense que hay una opción mucho más fácil de hacer esto, que es simplemente ir al beta de aquí abajo, que dice modelo MCO. ¿Bien? Y ahí estamos listos. Y tenemos que acordarnos de cómo es nuestra regresión. Nuestra regresión dice que vamos a modelar la eficiencia de la empresa, pero el variable dependiente va a ser RAT. ¿Bien? Entonces ponemos RAT aquí, ¿eh? RAT B, y vamos a ir a nuestros regresores. Nuestro regresor está la constante, que es el beta 0, y después vamos a ir a la variable endeudamiento, pero si se fijan, esto es lo que yo les decía, no hay ninguna variable que diga endeudamiento o que diga END, pero nosotros sabemos que esa variable es B partido S, porque la variable endeudamiento se mide por el ratio deuda-patrimonio, B partido S. ¿Eh? Así que ese es mi ratio. Hay bases de datos que, bueno, en otros software, por ejemplo, Stata, aparecen etiquetas. Aquí también aparecen etiquetas, pero no es tan fácil ponerla como en otros software. O otro software te la da casi por defecto, como que interpreta las variables. Son mucho más, poco más desarrollado, pero nosotros estamos aquí con este programa que, si bien es básico, es muy bueno para aprender interpretaciones. ¿Bien? Si a usted le interesa programar, le recomiendo otros programas. Eh, Después, la siguiente es monitoreo bancario, MonBack. Apretamos la flechita, ¿verdad? Fíjense que aquí vamos a tener que estar buscando, porque no son todas las variables que tenemos que hacer. La variable tamaño, ¿bien? Pero la variable tamaño era activo, pero como nosotros el activo no podemos ocuparla como activo, vamos a ocupar la variable logaritmo de los activos que nosotros vimos acá, que es L-activo. Nosotros podemos cambiarle el nombre aquí en editar. Clic derecho, editar, podemos cambiarle el nombre, no hay ningún problema. Para no, podemos ponerle logaritmo de activo, logaritmo-activo. Importante que siempre, si son más de una palabra, intenten ponerle guión bajo, o pues dejar las palabras juntas y lo ponen una con mayúscula y otra con no, para diferenciar las palabras. Porque los programas en sí normalmente se pierden cuando nosotros dejamos espacio. Si ustedes se fijan, yo siempre les subo los sets y les subo las cosas, si tengo carpeta o si tengo las bases de datos, siempre pongo set-03. Eso se hace para que los programas no se pierdan. Los programas se pierden a veces cuando hay espacio, y sobre todo cuando no tenemos un computador que es el mejor computador de todos y está siempre exigiéndose. Ustedes ven que se abre Gretel o se abre Excel y ya empieza a funcionar el ventilador. Eh, en esos casos, con mayor razón aún, ustedes van a tener que ponerle estos guión bajitos para que no se nos pierda. ¿A mí me ha pasado que se me ha perdido? Sí. Se me pierde el programa y me dice esta variable no existe y queda la embarrada y yo mucho rato haciéndolo, y a veces me da, a veces no, entonces intentemos evitar esos problemitas. Siguiente variable es fui despedido, que esa era la variable RG, reputación gerencial. Acuérdense que era una variable dummy que va a tomar el valor de 1 si el gerente fue despedido en su anterior
trabajo y 0 en el caso contrario. La otra es de oportunidad de crecimiento, que va a estar medida por el ratio rotación sobre activo, el ROA. ¿Sí? La siguiente va a ser la variable HD de holding, ¿sí? Que también es una variable dummy si la empresa pertenece a un conglomerado y 0 en el caso contrario. Y la otra variable que nos queda, que usted que está viendo el set por ahí, es la variable PP de propiedad, ¿verdad? Ya, la variable PP era una variable que era para nosotros un poquito especial porque iba a tomar el valor de 1, ¿cierto? Cuando la variable, bueno, esto eran 3 variables en una, ¿cierto? Era la variable dueño, socio y gerente, ¿bien? ¿Cómo nosotros tratamos esto? Tenemos que tratarla siempre, siempre, siempre por separado. O sea, si las ponemos todas juntas, dejamos la embarrada. Algo muy importante y algo que mi profesor de econometría me dijo desde econometría 1 a la econometría 4 que tuve. ¿Eh? La econometría no es una juguera, no es llegar, meter todas las variables y ver qué pasa. La econometría tenemos que saber por qué metemos las variables, por eso es importante cuando hacemos un análisis econométrico, estudiar las variables, verlas en literatura y demás, pero no es una juguera, no es llegar y poner y empezar a sacar las que no me sirven, simplemente es poner las variables que yo sé que me sirven, que yo quiero interpretar, es decir, no puedo poner dueño, socio y gerente juntos. ¿Bien? Tenemos que tratarlas una por una, es decir, tenemos que hacer 3 regresiones. Yo en este caso voy a hacer solamente una, claro está, en honor al tiempo y ustedes no se aburran aquí porque es básicamente lo mismo, pero ustedes cuando lo repliquen, ¿bien? Tiene que hacer con dueño, socio y gerente. Si ustedes tienen ahí quizá una duda después en la interpretación de las cosas, ustedes piensen, hoy me cambió mucho la interpretación cuando cambié la variable dueño a socio, ¿bien? Porque a nosotros vamos a ocupar la variable dueño primero. Ustedes lo que tienen que hacer es, en vez de dueño, poner socio después, y después de socio poner gerente. ¿Bien? Todas esas son una misma. Yo voy a ocupar solamente la dueño. Me pueden escribir si tienen dudas con esto. ¿Bien? Y lo podemos hacer. Quienes ya me han escrito y lo he ayudado, saben que me pueden compartir su pantalla, yo les comparto la pantalla y les voy explicando cómo se hacen las cosas. Nadie se ha ido sin resolver su problema. ¿Bien? Como ustedes saben, le vamos a dar a aceptar. ¿Bien? Y nos entrega nuestra regresión. ¿Bien? Dentro de nuestra regresión nosotros estaríamos respondiendo hartas cositas ya. Por ejemplo, estaríamos respondiendo la pregunta 1, que me decía determinen los coeficientes. ¿Ya? Los coeficientes están todos acá. ¿Ya? Y vamos a intentar interpretarlo un poco. Fíjense que la desviación típica, la verdad, es buena sacarlo, sí. ¿Ya? Es bueno que esté ahí, sí. Pero para otras cosas, no nos va a servir mucho. Lo que nosotros vamos a interpretar van a ser los coeficientes. ¿Bien? Acuérdense, importante, saber qué es lo que estamos midiendo. En este caso, la variable dependiente es RAT, ya que después sale un V por unas cositas de la base de datos nomás. Pero es RAT, que es la eficiencia empresarial. Entonces, nosotros podríamos decir que la eficiencia empresarial es de 5 si es que todas las otras variables no influyeran. Eso así se lee la constante. Y que es significativa, aparte. Y eso es otra cosita que la vamos a ver después. Es decir, si el ratio endeudamiento aumenta en 1, ¿eh? El RAT aumenta en 0,09. ¿Eh? Si el monitoreo bancario aumenta en un año, porque el monitoreo bancario son por años con relación bancaria, la eficiencia empresarial va a disminuir en 0,0004. Muy poquito. Dice esto, fíjense, que entre más alto sea mi activo, menor va a ser mi eficiencia bancaria. ¿En cuánto menor? No sabemos todavía, porque aquí hay un problema. Cuando nosotros analizamos los coeficientes, la interpretación de los coeficientes es una interpretación en términos marginales. Es decir, si aumenta el ROA en 1, la eficiencia será
va a aumentar en 1.44. Eso es fácil analizarlo. Pero eso pasa porque tenemos variables de nivel a nivel. ¿Qué significa de nivel a nivel? Que yo no le he hecho nada. Cuando yo tengo variables de logaritmo, algo que les pasó al profe, esto cambia un poquito. Es decir, nosotros vamos a tener que ir, aquí algo que yo les tenía preparado, ¿bien? Esta tablita va a ser fundamental para ustedes. Creo que el profe les dijo que vieran desde el Green o desde algún libro por ahí, en donde sale algo parecido o las interpretaciones. Esta tablita está fácil porque aparte está en español. Entonces, aparte que sí, en el Noales creo que también está un libro que el profe le ha subido. Si ustedes necesitan un libro y no lo pillan tampoco, igual me los pueden pedir. Tengo varios libros de econometría. Ya, ¿qué cosa les digo yo acá? Que fíjense que la interpretación de nivel a nivel es fácil. Es cuando yo tengo variables que yo no le he hecho nada. Pero nuestro problema es que yo tengo interpretaciones que son así y que son interpretaciones que son así. Así y así. Es decir, tengo interpretaciones que son nivel a nivel y tengo interpretaciones que son nivel log. Entonces, ¿cómo se interpreta? Nosotros ya vimos que la de nivel a nivel, o las normales, se interpretan como cambios marginales, es decir, cómo varía uno y cómo varía el otro. Pero cuando yo tengo de logaritmo natural, ¿bien? Es variaciones porcentuales sobre variaciones comunes. ¿Bien? La otra ustedes las pueden ver. A esto le sacan un pantallazo, le sacan una foto o después van a ir acá y lo pueden anotar, ya para no perder tanto tiempo en dejar que lo anoten ahora. Eh, es algo importante que tienen que tener en cuenta, sobre todo cuando vayan a hacer su trabajo o si les piden interpretaciones también en el certamen. Pero cuando hagan su trabajo, la interpretación va a ser fundamental. Por eso es tan importante la ayudantía de hoy. ¿Ya? Así que si pueden repasarla, sería ideal. Entonces vamos a ir a nuestro Gretel. Aquí está nuestro modelo. ¿Eh? Entonces, ¿cómo se interpretaría este coeficiente? Sería por variaciones en 1%, es decir, si el activo aumenta un 1%, el ratio ya, de eficiencia va a disminuir en menos 0,32. ¿Ya? Fijo, cerrado, porque no son variaciones normales. Fíjense, cuando yo tengo logaritmo, yo interpreto aquí porcentaje y porcentaje, pero acá no. ¿No? Es decir, si el activo aumenta en 1%, la eficiencia empresarial va a disminuir en menos 0,32302. ¿Ya? Si después siguen teniendo dudas con eso, me lo pueden decir. Pero vamos a pasar a esta variable fui despedido, ¿ya? Porque la variable fui despedido también es una variable dummy. Y las variables dummy se interpretan también de una manera distinta. Eh, la variable dummy nosotros sabemos que toman el valor de 0 y 1. Entonces como que no hay muchas variables que interpretar. ¿Qué dice? Tenemos que saber qué significa el 0, qué significa el 1 en la variable dummy. Nosotros vimos en la descripción que el 0 en la variable fui despedido, reputación gerencial, que es la misma, va a tomar el valor de 1 si es que el, el personaje, ¿verdad?, fue despedido en su anterior trabajo y 0 en el caso contrario. ¿Bien? Nosotros nos damos cuenta de aquí que solo, así se interpreta, solo por el hecho de que la persona o mi gerente haya sido despedido en su anterior trabajo, la eficiencia, ¿bien?, va a aumentar. Lo que es raro. Lo que es raro de interpretar. Eso puede ser una pregunta de investigación y demás. Es raro porque uno piensa, ya, si la persona fue despedida en su anterior trabajo, puede ser porque hizo el trabajo mal. Y aún así aumenta la eficiencia aquí. ¿A qué se debe eso? ¿Ya? Puede ser una pregunta que ustedes pueden darse ahí, los que tienen que hacer tesis o decir. ¿Ya? Puede que esto no se dé siempre y solamente con esta base de datos.
Así se analizan estas variables. Por ejemplo, holding. Holding también es una variable dummy que toma el valor de 1 cuando la empresa pertenece a un conglomerado y 0 en el caso contrario. ¿Y cómo se analizaría? Que solo por el hecho de que la empresa pertenezca a un holding, ¿eh? La eficiencia empresarial va a aumentar en 0,2682. ¿Bien? Lo mismo con dueño. Solo por el hecho de que la empresa, ¿eh? Tenemos que saber cómo se lee la variable dueño. Solo porque en la empresa el gerente al mismo tiempo sea dueño, la eficiencia va a aumentar en 0,31. Así se leen las distintas variables, las que son nivel a nivel, las que son nivel log, ¿verdad? Y las variables también que son dummy. ¿Eh? Acuérdense, la dummy PP, como son 3 dummy en una, tenemos que poner solamente da una. Nosotros podríamos hacer esto mismo, en vez de poner dueño, poner socio, en vez de poner socio o dueño, ponemos gerente, pero de una en una, si no, créanme que si ponen las 3 juntas de esto se les va a colapsar y les va a decir aquí que van a omitir las variables, o simplemente no les va a dar ningún resultado. ¿Ven? De hecho, eso podríamos hacerlo para ver a ver si es que nos da eso. Fíjense que vamos a hacer la misma regresión. Y vamos a agregar la variable también socio y la variable gerente, le ponemos a aceptar. Y fíjense que va a omitir una. Omitidas debido a colinealidad exacta, algo que a ustedes ya le pasaron la colinealidad, después a ver qué es lo que es la colinealidad un poquito más detallado, pero fíjense que va a omitir una. ¿De qué me sirvió agregar gerente si me lo omitió? ¿Por qué me lo va a omitir? Porque como todas las variables miden lo mismo, me tiene que sacar una, al menos. Entonces hay que tener mucho cuidado, no podemos meter variables que miden lo mismo, porque lo que más va a generar va a ser una colinealidad exacta. ¿Ya? Gretel es amistoso, te saca la variable. ¿Ya? Pero hay otros programas que no son tan amistosos como Gretel, o de hecho algunos de ustedes, si que quieren seguir la senda de la econometría, de la economía en sí, créanme que Gretel no les va a servir toda la vida. Van a tener que ocupar Stata, R o Python, que está el boom ahora. Y Python no te va a tirar nada, te va a tirar simplemente un error, o te va a tirar números que son absurdos. Y uno de repente en su inocencia igual interpreta esos números absurdos y tienen todo malo. Así que mucho ojo, nunca hay que poner variables que midan lo mismo. Así que eso de ahí está malo. Esto de aquí sí, hay que poner de una en una. ¿Ven? Si siguen teniendo dudas, saben que pueden levantar la mano o escribir en el chat. ¿Qué es lo otro que nos pedían a nosotros? Era interpretar también los valores T de los coeficientes en sus respectivos p-values. ¿Y qué son los p-values? ¿Qué son los valores P? Para saber eso tenemos que ir acá. Los valores P están acá y uno dice, chuta, pero son valores que están ahí, ¿verdad? Quizás sabemos cómo calcularlo, quizás no, pero hay una estrellita al lado. ¿Qué significan esas estrellitas? Algo que no me gusta tanto al menos en Gretel, es que no me dice qué significa la estrellita. En lo que es Stata creo que sí me aparece. Y no, yo les voy a decir, así que si están anotando a alguien, que lo vaya anotando ahora, si no, después vuelven a revisar el video. Bien, que significa que hayan 3 estrellitas, de repente sale un asterisco también, pero que hayan 3 estrellitas significa que la variable es significativa al 1%. ¿Bien? ¿Qué significa que sea significativa? ¿Bien? Que va a ser importante para mí, ¿ya? Algo que para mí va a tener implicancia dentro del modelo. Al 1% es lo mejor. Es decir, si yo tengo que todas mis variables son significativas al 1%, tengo una variable en donde, una regresión en donde todas las variables influyen dentro de mi variable dependiente. ¿Bien? En este caso, la significativa al 1% son la constante, el endeudamiento, el logaritmo del activo, reputación gerencial, el ROA y dueño. ¿Bien? Que tenga 2 estrellitas o asterisco, 2 estrellitas significa que es significativa al 5%. ¿Bien? O que el valor P es menor a 0,05, ¿bien? Que es lo mismo que 5% si ustedes lo pasan a porcentaje. ¿Bien?
En este caso, no tenemos ninguno de esos casos. ¿Bien? No tenemos con 2 estrellitas. Que tenga una estrellita significa que el valor, ¿bien?, es al menos, ¿verdad?, es significativa al 10%, que es un caso, ya, es significativa, bien, pero eso depende un poco más de la literatura. Hay gente que no le gusta el 10%, o sea, significativa al 10% para ellos es como si no existiera significancia. Otra gente dice, ya, significancia al 10% sí la dejamos pasar. Bueno, si ustedes después quieren, si tienen pretensiones de su tesis, hacer una tesis con un buen profesor guía y tienen intenciones de publicar su tesis, ustedes tienen que considerar eso dependiendo de la revista donde quieran publicar y demás. Ya, pero como les digo, que tenga una estrellita significa que es significativo al 1%, al 10%, digo. ¿Ya? Importante eso. ¿Por qué? Porque que no tenga estrellita o que no tenga asterisco, como por ejemplo monitoreo bancario, significa que es una variable que, a pesar de que tiene un coeficiente que es distinto a 0, no es significativa. Que no tenga estrellita significa que no es significativa. Esto va a ser fundamental, porque yo tengo dos opciones en mi informe. Cuando no tengo estrellita y no es significativa mi variable para el modelo, tengo la opción de simplemente no leerla. La omito, como si no existiese. ¿La tengo que poner en el modelo igual? Sí, porque es muy importante ponerla en el modelo igual. Pero puedo no leerla. Cuando yo hago una tablita, pongo esto en mi informe, bien bonito, tengo la posibilidad de no leerla. ¿Bien? Pero tengo la posibilidad también de leerla. Decir, por ejemplo, voy a decir cómo yo lo pondría en el informe. Por el lado del monitoreo bancario, nos damos cuenta que el hecho de aumentar en un año mi relación con los bancos me disminuirá mi rotación de activos o mi eficiencia empresarial en 0,004. No obstante, ¿eh?, esto no es significativo. ¿Ya? ¿Y por qué no es significativo? Quizás porque el coeficiente es muy chico, quizás porque la desviación es muy chica, también pasa, o porque el valor T es muy chico. Son muchas, muchas cosas que pueden influir. De verdad, ustedes ahí lo pueden ver dentro de la evidencia empírica o la literatura, pueden ir buscando y saber por qué el monitoreo bancario no influye en la eficiencia, eh, empresarial. ¿Eh? Al menos con esta base de datos no pasa. ¿Eh? Así que pueden leerla, pueden no. Ahí ustedes ven cómo pueden enriquecer más su informe. Acuérdense que siempre yo hago esta ayudantía pensando más que nada también en el certamen, pero más que nada en lo que va a ser su trabajo, que va a ser fundamental. Bueno, si quieren rever la ayudantía en ese caso, van a tener que reverlas para saber cómo interpretar cada variable. Si me quieren preguntar, también lo pueden hacer. Bien, ahí vimos los primeros 2 puntos. El tercer punto me decía sobre los intervalos de confianza de los coeficientes. Eso nosotros lo sabemos hacer. Para eso tenemos que ir a la parte de análisis, intervalo de confianza de los coeficientes. Súper, súper fácil, en 2 clics tengo los intervalos de confianza. ¿De qué me sirven los intervalos de confianza? La verdad, no mucho, pero me piden sacarlos, sí, porque hay algunos tests en donde se ocupan o algunas interpretaciones especiales, pero la verdad es que no es algo que, por ejemplo, si nosotros hiciéramos un informe, al menos que nos pidan esto, no es algo que yo al menos pondría. ¿Sí? Pero ahí están los coeficientes, los intervalos de los coeficientes, los vamos a dejar acá. Lo siguiente que nos piden, ¿ya?, es el R cuadrado del modelo, pero eso ya lo tenemos. El R cuadrado del modelo, tengo aquí el R cuadrado y el R cuadrado corregido. ¿Ya? ¿Por qué existe el R cuadrado y el R cuadrado corregido o ajustado? ¿Por qué existen dos y no simplemente uno? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Muy buena pregunta. La verdad es que la explicación, no sé si se la han hecho todavía. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Pasa que estadísticamente o matemáticamente, ¿bien?, yo estoy un propenso, por decirlo así, a agregar siempre variables.
Porque si yo metiese 1.000.000 de variables aquí, lo que me pasa va a ser que el R cuadrado me va a aumentar. Y para nosotros que un R cuadrado aumente siempre es mejor. ¿Bien? Porque si yo tengo un R cuadrado de 1, significa que mis variables explican el 100% de mi variable dependiente, lo que es fenomenal, es algo que es utópico, de por cierto. Pero si yo meto 1.000.000 de variables, puede que me pase. ¿Qué es lo que pasa? Es que el incluir variables también tiene un problema con el R cuadrado normal y con el modelo. Que cuando yo cada vez que pongo una variable nueva, reduzco lo que son mis grados de libertad. ¿Y qué son mis grados de libertad? Es qué tan manipulable sea mi regresión. Yo quiero que mi regresión sea bien manipulable para mí, para yo poder hacer cosas que más adelante ustedes van a saber que quizás no ocupar este modelo, quizás ocupar otros modelos que son mínimos cuadrados en 2 etapas, mínimos cuadrados en 3 etapas, variables instrumentales, otros modelos que ustedes van a ver más adelante. Para nosotros es importante tener alto grado de libertad, pero también tener un R cuadrado alto. Entonces es como dos cosas que son opuestas, porque si yo agrego una variable, aumento el R cuadrado, pero disminuyo grado de libertad. Y chuta, entonces uno dice, qué difícil, ¿qué hago? ¿Qué hago? Para eso no es tan bueno interpretar el R cuadrado, sino que interpreto el R cuadrado corregido, que es un R cuadrado, ¿bien?, que recompensa la pérdida de grado de libertad. Entonces no se ve influenciada por el agregar más variables. Normalmente el R cuadrado y el R cuadrado corregido o ajustado son valores que son parecidos, ¿ven? Pero la verdad es que no son iguales, porque claramente la metodología de cálculo de uno del otro son distintas. Pero la verdad es que si a ustedes les interesa saber un poco más de este tema, si se los pasó el profe y ustedes creen que no lo tienen 100% claro, me lo pueden preguntar. Yo les puedo subir, les puedo preparar. Tengo, creo, por ahí algo preparado con montada ajuste, que son estas cositas. Eh, y si no la tengo preparado, le preparo algo y se los puedo interpretar. ¿Bien? Si que tienen duda con eso. ¿Bien? O si quieren saber un poco más del tema, sé que por alguno por ahí me ha hablado que está interesado en seguir en el rubro de la economía, quizá un magíster en economía, un doctorado en economía o econometría, ¿eh? O data science, que se ocupa mucho de estas cosas. Eso es Digo, el R cuadrado. ¿Sí? disculpa que te interrumpa, René. No sé si igual estaría buena tu idea. No sé si de subirlo para que nosotros lo podamos estudiar. Eso de Sí, la sí, claro. integración de R cuadrado Sí. corregido. Le subo entonces un archivo que es de bondad ajuste, ¿bien? Y les voy a ver qué significa el Ok. bondad ajuste. Ya lo voy a anotar ahora mismo. Entonces, se los voy a subir ahí como algo en la semana 6 también. Me tienen que quedar así hasta más o menos el miércoles en la tarde porque tengo que buscarlo dentro de mis cositas. Eh, y si no lo tengo totalmente bonito para ustedes, los voy a tener que amorar un poco y se los subo, no tengo ningún problema. ¿Bien? Todo lo que Gracias. ustedes les puede. No hay de qué. Ya, sigamos con lo que nos estaban pidiendo. Si ustedes tienen dudas, acuérdense que pueden levantar la mano o empezar a hablar nomás o escribir. Eh, lo siguiente que me dice aplique los test de restricciones lineales. ¿Bien? Los test de restricciones lineales es algo que el profe se los pasó, ¿bien? Que tiene que ver un poco con inferencia y predicción en OLS. ¿Bien? Que los test de restricciones lineales, ¿qué son? ¿Bien? Yo tengo 5 test de restricciones lineales, el profe se los ha pasado uno por uno. Yo aquí no voy a hacerlos todos, ¿no? Porque la ayudantía cada vez va a ser más yo explicarle cómo se hace y ustedes hacen el resto, ¿verdad? Porque ustedes ya se van manejando un poco más por un Gretel, que si saben que por ventanillas todo súper fácil. Pero ¿cuál es? Ustedes tienen el test de significancia individual, tienen el test de impacto específico, el test de impacto conjunto, compensatorio, el test de significancia global, test que el profe le debe haber pasado. No sé si les pasó todo, si no les pasó todo, omitan lo que dije y que no les pasó. Esto es algo que también
se los puedo subir. Si es que si es que el profe no se lo subió, a ustedes les interesa. Pero ¿cómo se hace? Bien, ¿cómo se hacen? Porque aquí es un poquito especial y no se hace tanto solamente como ventanilla. Alguien podría decir esto es programar, no es programar, pero sí tenemos que escribir unas cositas. Nos vamos a ir dentro de nuestro grid del modelo, vamos a ir a la parte que dice contraste. Y en la parte que dice contraste hay una parte que dice restricciones lineales. Ideal, sale con su nombrecito, ¿verdad? Si a ustedes se lo olvida, puede ir buscando aquí uno por uno hasta encontrarlo. Y dice que especifiquen las restricciones. ¿Ven? Que dice que consulte la ayuda para más información. Ustedes si se lo olvida, ¿verdad? Pueden, no van a tener ningún problema, pueden hacerlo. O sea, pueden pedirse en ayuda y ahí les sale un poquito de cómo yo lo podría hacer. La verdad es que, ¿cómo es que se hace el test de restricciones lineales? Simplemente yo tengo que saber que Gretel me almacena este no como beta 0, sino que me lo agrega como beta 1. Y este va a ser mi beta 2, beta 3, beta 4, beta 5, beta 6, beta 7 y beta 8. ¿Bien? Entonces, el test de restricciones, me tengo que decir, por ejemplo, si yo quisiese hacer el test de significancia individual, el test de significancia individual, mi H0, es cuando el beta es igual a 0. Entonces yo quiero ver qué tan significativo, por ejemplo, es ROA. Entonces tengo que ver el número de ROA. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene el beta 6, ¿bien? Dentro del Gretel. No dentro de la regresión, porque la regresión nosotros empezamos desde 0. Hay que hacer esa distinción. Ponemos B de beta y dentro de estos corchetes, paréntesis corchete, pongo el 6. ¿Bien? Bueno, aquí se me borró. Pongo que esto es igual a 0. Y le pongo aceptar y me tira una regresión. ¿Bien? Ahora, bien, aquí me dice la restricción, beta de ROA. Fíjense, me lo dice. Es igual a 0. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que leer aquí? Porque me da un nuevo modelo, si se fijan ustedes. Lo que tengo que medir aquí es el estadístico F que me da como resultado y también el valor P. Si el valor de P es significativo, significa que ROA es significativo para mi modelo. ¿Bien? Nosotros sabemos que ROA es significativo al modelo aquí, pero lo estamos verificando sobre otros tests. Esto es como sobre ver si es que es significativo o no. La verdad que esto sí es significativo, aquí tenemos que saber leer sin las estrellitas también, porque aquí no me aparecen las estrellitas. Pero este valor P es un valor muy, muy chico. ¿Por qué? Porque está, fíjense, está en notación científica, E elevado a menos 19. Es decir, es 0,000000, muchos ceros, y después 2681. Es un valor P menor a 0,01, es decir, un valor P menor a 1%. Es decir, el test de significancia global es significativo. ¿Qué significa que sea significativo? ¿Bien? Que el regresor ROA sí tiene un efecto sobre I. ¿Bien? Esto también yo se los voy a mandar, de hecho los voy a poner al tiro. Aquí, porque les voy a hacer esto, es muy importante que lo sepan. Test de restricciones lineales. Si es que no le quedó claro, quizás el profe quizás se los pasó ahí eh, un poco más por encima y les dijo que ustedes lo estuvieran en el libro. Yo creo que tengo mis apuntes de cuando yo tuve econometría y los tengo bien ordenaditos y ahí les puedo crear un archivo para que ustedes lo puedan tener y estudiar de una forma un poco más clara. Y si siguen teniendo dudas, me pueden preguntar, no hay ningún problema. Si se fijan, ese es como el test de significancia global. Bien. Ustedes también pueden hacer el mismo test, por ejemplo, para otra variable. Nosotros queremos quizás para hacer la variable Monback, que es la 3, ¿verdad? Y le damos a aceptar. Y si se fijan, este tiene un p-value mucho mayor. ¿Ya? Si se fijan, este valor p es el mismo. ¿Ya? Yo creo que se hayan dado cuenta antes. Eh, Esto, la verdad, es lo mismo que analizar los valores P. Es exactamente lo mismo. ¿Ya? Pero la verdad es que se hace de otra manera. ¿Ya? Vamos a ver entonces acá. Vamos a hacer otros tipos de restricciones. Por ejemplo,
¿qué pasase si es que este es igual a 0? ¿Bien? Y aquí ustedes pueden escribir otro. Así que pasa si el segundo también es igual a 0. ¿Bien? También le da un resultado. Ahí ustedes pueden aquí jugar. ¿Ya? Pueden jugar. Quienes entiendan la econometría y han estudiado harto de los libros, sobre todo el Green, que es súper bueno, ustedes pueden ir jugando. Lo que quiero hacer es el test de significancia global. El test de significancia global lo que me hace es analizar todas las variables es igual a 0. Esa es como la hipótesis nula. Ustedes siempre tienen que poner aquí la hipótesis nula. Entonces, revisen sus apuntes de clase, ¿verdad? Y ven aquí si es que este es 8. Le vamos a aceptar. Y si se fijan, creo que aquí me faltó 1. Voy a hacerlo de nuevo. Una Restricciones. consulta. ¿Sí? ¿Cómo se hace esos corchetes? Aquí en mi computador yo hice los paréntesis, pero me arroja error. Ya lo hiciste con paréntesis normales. Sí, Ya, no son corchetes. Bueno, tenéis que buscar. Normalmente al lado de la ñ está el paréntesis. Que, bueno, si apretáis te va a salir un paréntesis de llave. Pero si lo apretáis S más el GIF, que es la flechita, o en algunos teclados sale Mayus, creo. Apretáis S más la letra que está al lado de la ñ y te da S. ¿Ven? Y el otro está totalmente al lado. ahí me dio el que está arriba del control, esa flechita para arriba, con el que Ya, dijiste tú, que está al lado del ñ. perfecto. Fíjense que lo puedo hacer todo acá y aquí este es un test de significancia global. ¿Ven? Cuando yo veo que todo es igual a 0, pero el P es 0. Es decir, ¿qué significa que el P sea igual a 0? Que el modelo sí es significativo, ¿bien? Porque es menor a 0,01. ¿Ven? Súper, súper bien. Ya, si se fijan, esto de acá es muy parecido a los de acá. Así que hay que ver eso. ¿Ya? Como les digo, si quieren tienen duda con eso, me pueden preguntar, ¿ya? Pero creo que esto complementándolo con sus apuntes va a ser súper, súper claro. Lo siguiente que hay que hacer, bien, nos falta algo súper, súper, nos falta poco, es el matriz de correlación entre las variables y cómo leer esto. La matriz de correlación de las variables es súper fácil de hacer aquí. ¿Bien? De hecho, creo que la parte de análisis sale matriz de covarianza, que es exactamente lo mismo. Y vamos a ver aquí, matriz de covarianza, le ponemos y me da. ¿Bien? ¿Qué me dice esto? Esto es un análisis que nosotros deberíamos hacer de manera previa a los modelos. ¿Por qué? Porque de manera previa nosotros deberíamos hacer un análisis descriptivo de las variables, ver cómo las variables se comportan una con otra sin necesidad de hacer un modelo, es decir, cómo se comportan de manera individual una con otra. De esta manera nosotros podríamos ver que el monitoreo bancario y el logaritmo del activo, ¿verdad? Tienen una covarianza negativa o una correlación negativa. ¿Bien? Pues a nosotros nos interesa analizar, por ejemplo, RAT. Entonces, nosotros podríamos hacer otra cosa. En la parte de datos, creo que era aquí en datos, a ver, variables, modelo, muestra. Un segundito. Matriz de correlación. Ver, matriz de correlación. Y aquí nosotros podemos ver las que nosotros queremos hacer. Esta es otra manera de hacerlo, pero si se fijan los resultados que nos van a dar van a ser un poco distintos y les voy a explicar por qué. Vamos a ver RAT. ¿Ya? Vamos a hacer no con todas las variables, vamos a hacer con unas poquitas, solamente de manera ilustrativa. Ustedes cuando lo hagan en sus computadores lo hacen con todas las variables no con todas, pero con 5 las variables que queremos analizar. Yo voy a hacer RAT con monitoreo bancario, con holding, con dueño, con fui expedido y ROA. Creo que me queda una, pero la vamos a poner a aceptar. Y si se fijan, importante hacerla de esta manera y no de la manera anterior, por lo siguiente, porque me da la variable RAT. Y la variable RAT, la primera de acá,
¿bien? Es la que yo quiero analizar. Si yo lo hago desde el modelo y viendo la matriz de covarianza, no es lo mismo. ¿Bien? Nosotros tenemos que verla desde acá. ¿Y cómo nosotros podemos ver esto? Nosotros podemos hacer análisis previos con esto. Es decir, preliminarmente, ¿bien? Si es que aumenta el holding, ¿bien? También va a aumentar el RAT, cosa que nosotros después podemos verificar. La verdad es cuando yo tengo que hacer un informe bien claro, nosotros tenemos que hacer un análisis preliminar, un análisis con las regresiones y después ver si es que mi análisis preliminar coincidía o no con mis regresiones. ¿Por qué es importante hacer esto? Por el hecho de que cuando nosotros hacemos un análisis preliminar, nosotros son resultados que nosotros esperamos. Y es interesante ver si es que lo que nosotros esperamos se dio en su resultado o no se dio. En el caso de que se haya dado, bacán, ¿cierto? O sea, bacán es lo que se esperó, pero si es que no se dio lo que yo esperaba, es mucho, mucho más enriquecedor para un informe. ¿Ven? No significa que yo tengo que forzar esto o escribir esto, si es que se nota por tiripazo, bien, bien, pero es mucho más interesante. ¿Por qué? Porque uno de repente, eso a nosotros nos pone a pensar un poco. Si nosotros pensábamos antes que que una persona haya sido despedida, ¿bien? Eso me va a influir negativamente en la eficiencia y después yo hago mi regresión y me da como resultado todo lo contrario. Chuta, ¿por qué podría pasar eso? Ya, y uno podría poner en las conclusiones después algo muy interesante, explayarse un poco. Este resultado se pudo haber dado, ¿por qué? Porque el hecho de que la persona haya sido despedida en su antiguo trabajo, ¿bien? Y ahora es gerente, hace que la persona no quiera seguir con esta mala reputación y quiera cambiar. Entonces tenga mucho más ánimo de hacer las cosas bien. Podría ser una de las razones, claro, y eso yo no lo podría poner en las conclusiones. ¿Bien? Entonces, pensando siempre en lo que va a ser su trabajo a fin de semestre. ¿Bien? Quienes ocupan LaTeX, ¿bien? Que es un editor de texto, súper bueno para texto científico, aquí lo pueden pasar estas tablas al tiro a LaTeX. Eh, Esto le permite aquí hacerlo una más bonita, con color y demás. ¿Ya? Aquí está mucho más ilustradilla. Eh, Simplemente también aquí pueden copiarla y pegarla para el Word, para el LaTeX o texto plano. La verdad es que es súper bueno Gretel porque no tengo como que hacer las cosas dos veces, como que lo hago acá y después chuta lo tengo que replicar en el Word, que es una lata hacer tabla en Word. No, aquí copié y pegué. Y ahí uno va menos, lo pone más bonito. Así que la matriz de correlación para eso es. Así que es importante saber todas sus funciones. Y lo último que nos piden es compruebe o rechace la existencia de colinealidad. ¿Qué significa colinealidad? ¿Ven? Perdón. Colinealidad es parte de perturbaciones no esféricas. ¿Bien? Es un problema. Las perturbaciones no esféricas son problemas dentro de mi modelo de regresión lineal. ¿Bien? Algo que yo hablé con el profe, se los pasó. ¿Bien? Entonces, cuando yo tengo perturbaciones no esféricas o tengo problemas dentro de mi regresión lineal, por ejemplo, la colinealidad, ¿qué me va a pasar? Me va a pasar que mis coeficientes van a estar cejados. Un problema súper, súper grave. Porque si mis coeficientes están cejados, ¿verdad? Lo que va a pasar va a ser que yo no va a valer nada de lo que interprete. ¿Cachai? Mis valores van a estar más mal calculados. Entonces yo tengo que corregir estos problemas. La verdad es que el corregir los problemas no es materia de esta cuestión, pero nosotros igual vamos a ver. Fíjense que la parte de análisis, nosotros hay una parte que dice colinealidad. ¿Bien? Y Gretel es súper, súper bueno con esto, aparte de todo lo bueno que ha sido con nosotros hasta el momento. ¿Por qué? Porque dice, me da los factores de inflación de varianza, los valores BIF. ¿Ya? Dice que el valor mínimo es 1 y
para valores mayores que 10 puede indicar un problema de colinealidad. Es decir, si alguno de estos valores de acá me da mayores a 10, yo tengo un problema de colinealidad con esa variable y tengo que arreglarla. Ahora bien, lo que aparece de aquí para abajo no lo tomen en cuenta, porque son otras maneras de ver la colinealidad que para nosotros no nos importa, al menos para econometría 1. Eh, a nosotros nos interesa esta parte de acá, ¿no? Así que vamos a checar estos tres. Como nosotros no tenemos problemas de colinealidad, podemos seguir con nuestro análisis. Es decir, nosotros cuando hagamos nuestro trabajo o nuestro certamen y nos pidan interpretar nuestras variables, yo no saco de nada que interpretar antes de hacer esto. Esto lo tengo que hacer antes. Yo hago mi modelo y calculo al tiro si es que tengo problema o no. Porque si yo interpreto y después me doy cuenta que tengo problema, voy a tener que volver a interpretar de nuevo. Porque tengo que arreglar mi problema. ¿Cómo nosotros podemos arreglar los problemas de colinealidad? ¿Bien? Los problemas de colinealidad se pueden dar de hartas maneras. Se pueden dar razón 1, y algo que se los dije delante, por agregar variables que miden lo mismo. Por ejemplo, agregar ROA y ROE. ¿Bien? Son que de alguna manera miden lo mismo. Agregar, no sé, una variable de monitoreo bancario con quizá no sé, el ranking crediticio, puede ser, ¿bien? O algo así. También otra razón, o cómo yo puedo ayudar a arreglar este problema, hay hartas formas, ¿bien? Hartas formas, una forma bien econométrica y demás, pero la verdad es que, bueno, aquí no tengo este problema, así que no lo voy a hacer, pero ¿qué otras formas pueden hacer? Número uno, puede ser agregar variables. El agregar variables, ¿ya? Puede ser, porque a veces las variables que estoy ocupando son muy pocas, y el que sean muy pocas me genera colinealidad, normalmente. Otra razón puede ser eliminar algunos datos, ¿bien? A todo esto, no era añadir variables, es añadir datos. Es decir, si yo tengo solamente el año 2007, le agrego el 2008 también. Puede ser. Y ahí quizás se me elimine el problema de colinealidad. Puede ser también eliminar algunos datos. ¿Bien? Quizá hay datos que son como datos puntuales, ¿cachai? Una seguidilla de datos que fueron totalmente así sin evolución. Por ejemplo, yo estoy viendo esto por meses, por poner un ejemplo, y todo el mes de junio, ¿cachai? No hubo ningún aumento en nada, ¿cachai? Alguien se equivocó en hacer la base de datos, no sé, o quizás fue así, ¿cachai? Por ejemplo, en junio no evolucionó ninguna variable, elimino junio, y quizás se me arregle el problema de colinealidad. ¿Bien? Pueden agregar otras variables, pueden hacer variables dummy, y la verdad es que hay muchas técnicas. La verdad que cuando llegue el momento de hacer su trabajo y les pasen una base de datos, eh, tienen que hacerlo. La verdad es que yo hablé con el profe y probablemente en el certamen y el trabajo, a pesar de que son hartos, creo que se va a dar el trabajo de darle una base de datos distinta a cada uno, al tiro, Josefina, y entonces van a tener que saber esas cosas. Josefina, dime. Por ejemplo, si en este test de colinealidad, o sea, en este cuadro, estuvieran no en 1 ni en 10, pero en 5, 5 como algo, ¿se podría hacer algo de lo que, claro, tú dices, para tratar de alcanzar el 1, como hay algo? La verdad es que no es ideal el uno. O sea, la verdad es que aquí nos dio el uno porque es algo que se da normalmente porque tengo muchos datos. Ustedes vieron en la base de datos, en el Excel, que son 10.000 y algo. Entonces, cuando yo tengo una montonera de datos, la verdad siempre me van a dar valores muy bajos. Es muy difícil que tenga colinealidad, al menos que ponga variables que midan lo mismo. Pero la verdad es que yo no quiero esperar el número más bajo. Yo simplemente quiero un número menor a 10. ¿Bien? Entonces, ustedes no se preocupen si sale 5 punto algo. No hagan nada. ¿Bien? Preocúpense si sus valores son mayores a 10. ¿Bien? ¿Yo podría hacer esto para disminuirlo? Sí, podría hacerlo, ¿cachai? Podría agregar más variables y el agregar más datos me va a generar que disminuya esto. Pero la verdad es que sería un paso que estaría de más porque simplemente voy a estar arreglando un problema que no existe. ¿Bien?
Y ojo, eso es algo que ustedes tienen que tener problema, mucho ojo, porque ustedes hasta el momento han pasado solamente este problema, pero hay muchas otras perturbaciones no esféricas. A veces, el intentar corregir un problema que no existe, ¿ya? Para que mi modelo sea casi un modelo perfecto, ¿verdad? No hagan eso. ¿Bien? Es un error, porque el de repente agregar datos me puede generar otros problemas. Un problema que antes no existía, yo lo provoqué simplemente por el hecho de querer amononar mi regresión. ¿Ven? ¿Queda claro ahí, Josefina? Sí, muchas gracias. No hay de qué. Y eso con linealidad, chiquillos. Si tienen dudas con eso, de eso no sé si tengo algo. Voy a revisar el tiro si es que tengo algo aquí o no. Que se los pueda pasar al... Pero probablemente sí. Y como se... Ya, si tengo algo de autocorrelación y demás, así que si ustedes ahí lo quieren pedir igual, les puedo hacer algo. Esa sería la clase de hoy. Les voy a subir el video a YouTube, ustedes saben ahí. Siempre revisen en YouTube también porque realmente los pongo algo en la descripción. Si tienen duda con algo, me pueden escribir. Saben que me pueden escribir. Si no lo respondo al tiro, tienen que darme un poco de paciencia porque igual tengo clase. Pero siempre les voy a responder. ¿Ya? No, no duden de eso. Así que, sea la pregunta que sea, no piensen que sea tonta ni nada, pregunten igual. Y eso, chiquillos, que estén bien, que tengan una súper buena semana. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, gracias.